Ahora vamos a pasar al tema 4 de nuestro módulo 2 de gestión de riesgo, que está referido al tema de tratamiento de riesgos. En la etapa o en la parte anterior llegamos, ¿cierto?, a la definición del ranking de riesgo, que estaba dado, ¿cierto?, por el nivel de exposición al riesgo que presentaba cada uno de los riesgos. De acuerdo a este ranking, se debe definir un plan de tratamiento y también de monitoreo, desarrollando e implementando estrategias y un plan de acción específico que mantengan el riesgo dentro de los niveles aceptados por la organización. Aquí podemos hacer mención a lo que dijimos anteriormente, en cuanto que las organizaciones, para el cumplimiento de sus objetivos y metas, están dispuestas a aceptar un cierto nivel de riesgo. Por lo tanto, es importante entonces consignar que aun cuando ciertos riesgos van a mantener un valor residual, es decir, hay una parte que no va a ser subsanada completamente, sin embargo la organización está dispuesta a asumir esa parte del riesgo, considerando que los beneficios que va a obtener van a ser mayores que las posibles pérdidas, que las eventuales pérdidas, en función de los objetivos a alcanzar. El CAIG, recogiendo ciertas definiciones del informe COSO 2, ha incorporado, ¿cierto?, como herramientas o estrategias genéricas para el tratamiento de riesgo, 4 estrategias. En primer lugar, tenemos la estrategia que es evitar. Evitar significa salir de las actividades que generan los riesgos cuando esto sea realizable. Ejemplo de ello es prescindir de las actividades de una unidad de negocio, suspender la producción de una línea de servicio o producto, terminar con las actividades de un programa, proyecto o sistema, o decidir no emprender nuevas iniciativas o actividades. Esta estrategia en el sector público es poco viable, considerando que las instituciones tienen un mandato, una visión, una misión, tienen objetivos estratégicos que están planteados ya sea por la norma o por definiciones propias institucionales, y que son difíciles de soslayar, de dejar de lado. Por lo tanto, si bien es cierto, como estrategia se plantea esta, es difícil su implementación en el ámbito de las instituciones del Estado. En segundo lugar, tenemos la estrategia de reducir. Reducir es la estrategia que más se utiliza y que más debe utilizarse, porque en el fondo significa llevar a cabo acciones que permiten reducir la probabilidad o las consecuencias del riesgo, o ambas a la vez, o mejorar la efectividad de control asociado al riesgo. Para ello, tomamos por ejemplo algunas acciones que podrían ser diversificar las ofertas de servicios y productos, establecer límites en la ejecución del presupuesto, establecer procesos de negocio eficaces, aumentar la implicación de la dirección en la toma de decisiones y el seguimiento, reasignar los recursos presupuestarios entre unidades operativas, etc. Esta es la estrategia que más se utiliza y que recurrentemente la vamos a ver en un plan de tratamiento de riesgo. La tercera estrategia genérica es compartir. En este caso, la probabilidad o las consecuencias del riesgo se reducen trasladando o de otro modo compartiendo una parte del riesgo. Esta es una estrategia que también se utiliza con bastante frecuencia en el ámbito de la gestión pública. Como ejemplo de algunas acciones que se pueden tomar utilizando esta estrategia está el adoptar seguros contra pérdidas inesperadas significativas, establecer acuerdos con otras organizaciones gubernamentales o privadas, protegerse contra riesgos utilizando instrumentos del mercado de capital a largo plazo, externalizar procesos de negocio riesgosos, siempre que no correspondan al ejercicio mismo de las facultades. Y por último, distribuir el riesgo mediante acuerdos contractuales con entidades que actúen como clientes, proveedores u otros interesados. Tal como yo les digo, esta es una estrategia que se utiliza bastante en la gestión del Estado. Y por último, tenemos la cuarta estrategia, que es aceptar. Esta estrategia implica que no se emprende ninguna acción
que afecte la probabilidad, las consecuencias del riesgo o la efectividad del control asociado al riesgo. Es decir, utilizando esta estrategia genérica, nosotros asumimos el riesgo y para ello podemos provisionar posibles pérdidas, confiar en las compensaciones naturales existentes dentro de una cartera, aceptar el riesgo si se adapta al nivel máximo preestablecido. Podemos asumir el riesgo sabiendo que las recompensas van a ser mayores que las probables pérdidas que podríamos tener en el evento que el riesgo pueda ocurrir. A continuación, les voy a presentar un plan de tratamiento de riesgos utilizando como ejemplo los mismos riesgos que nosotros identificamos en la matriz de riesgo que revisamos en la parte número 3 de nuestro taller. Una vez que hemos desarrollado, ¿cierto?, nuestro plan de tratamiento de riesgo, tenemos que ir en forma periódica y en forma permanente, ¿cierto?, monitoreando y revisando la efectividad de nuestro proceso de gestión de riesgo y dando cuenta de la evolución del nivel del riesgo en procesos críticos para la administración. En esta fase, por lo tanto, se deben nombrar responsables de monitorear la efectividad de todos los pasos del proceso de gestión de riesgo para asegurar que se está cumpliendo adecuadamente y que las circunstancias cambiantes no alteran las prioridades al afectar las ponderaciones estratégicas, las probabilidades o impactos de los riesgos. En este cuadro podemos ver un formato básico para informar acerca del monitoreo de la estrategia de tratamiento de riesgo. Cuando nosotros ya hemos establecido un plan de tratamiento de riesgo, es necesario monitorear o hacer un seguimiento permanente respecto al cumplimiento de cada una de las actividades comprometidas y también respecto de las desviaciones en caso de que haya incumplimiento para de esa manera efectuar las recomendaciones que permitan hacer los ajustes necesarios para que las actividades comprometidas se puedan cumplir dentro de los tiempos establecidos. Por último, tenemos la etapa de comunicación y consulta. En esta etapa lo que se hace es definir y utilizar mecanismos para comunicar y consultar con los interesados, ya sea internos o externos, en nuestra gestión de riesgo, a objeto de que las autoridades puedan tomar decisiones oportunas respecto de los riesgos con mayores desviaciones en relación a los niveles aceptados. Esta etapa es conducida y llevada a cabo por el equipo encargado de la gestión de riesgo, con el apoyo de cada uno de quienes participan de alguna manera, ¿cierto?, en las distintas etapas del proceso de gestión de riesgo. Es importante reiterar que el desarrollo de cada una de las fases del proceso de gestión de riesgos es en primer lugar una responsabilidad del jefe superior del servicio o del organismo, pero también es responsabilidad de todos los ejecutivos responsables de cada proceso y en definitiva de todo el personal que labora en la institución. Muchas gracias. Vamos a revisar ahora el desarrollo de un plan de tratamiento de riesgos. El plan de tratamiento de riesgos tiene una configuración muy similar o una estructura muy similar a la matriz de riesgo. De hecho, en las primeras columnas es prácticamente copiar la misma información que ya tenemos en la matriz de riesgo. Acá nos pregunta los mismos datos, ¿cierto? El proceso transversal al que corresponde el riesgo, el proceso institucional. En la columna D aparece el ranking de procesos con el orden que se le da o el valor que se le da al proceso en el contexto de la matriz estratégica. Luego aparece subproceso y etapa, al igual que en la matriz de riesgo. Después la columna G, el riesgo específico, la fuente del riesgo y el tipo de riesgo. Hasta ahí es una copia
completa de la información que está contenida en la matriz de riesgo. Pero aquí, a partir de la columna J, comenzamos a trabajar ya lo que es el plan de tratamiento de riesgo. En el caso del primer riesgo identificado, que en este caso es que las fiscalizaciones efectuadas se realizan en forma errónea o incompleta debido a la no aplicación parcial o incorrecta de los procedimientos establecidos en el programa de fiscalización. Entonces, la estrategia genérica que vamos a utilizar es reducir. Si ustedes se fijan en los tres casos, la estrategia es reducir. Tal como yo les decía anteriormente, que esta es la estrategia que más se utiliza. Acá se describe cuál es la estrategia específica. Dice que se instalarán capacidades en los funcionarios de la división de fiscalización que permitan nivelar conocimientos y mejorar sus competencias. En la columna L nos pregunta cuál es el efecto potencial que tendrá la medida a aplicar en la severidad del riesgo o en la efectividad del control, que son las dos variables que nosotros podemos afectar. Y en este caso es la disminución de la probabilidad de ocurrencia en la medida que se refuerzan los conocimientos técnicos y de la normativa de los funcionarios de la división de fiscalización. Entonces, ese sería el efecto. Se va a disminuir la probabilidad de que ocurran errores en la aplicación del programa de fiscalización. El responsable de la estrategia es el jefe de división de fiscalización. El plazo es el 31 del 12 del 2006 y acá tenemos que nosotros desarrollar un indicador de logro. El nombre del indicador es porcentaje del personal pertinente de la división de fiscalización que participa del curso Formación de Fiscalizadores del programa anual de capacitación. Y la fórmula de cálculo es número de personal pertinente de la división de fiscalización que participa del curso Formación de Fiscalizadores del plan anual de capacitación dividido por el número del total de personal pertinente de la división de fiscalización definidos a capacitar en el año. El periodo de medición del indicador es trimestral. La meta es alcanzar un 90% del personal pertinente, del total del personal pertinente a capacitar. Y la evidencia, es decir, cuál es el medio mediante el cual se obtendrá la información para verificar el cumplimiento, es el plan anual de capacitación del año 2016, el registro de asistencia de participantes y los contenidos de la capacitación. Tal como pueden ver, este no es otra cosa que un plan de acción, un plan de trabajo, ¿cierto? Donde se identifican las acciones, las medidas concretas a tomar, los responsables, los plazos y los medios de verificación que permitirán conocer el grado de cumplimiento de la meta establecida.